En esta edición especial de Historia del Traje de Charro, Mitos y Realidades, contamos con la presencia de un verdadero conocedor y guardián de nuestras tradiciones, don Alfonso Reséndiz Núñez. Reconocido autor e investigador. Don Alfonso ha dedicado gran parte de su vida a estudiar y documentar la evolución del traje de charro, aportando un invaluable conocimiento sobre su origen, significado y trascendencia en la cultura mexicana. Su pasión por la charrería y el patrimonio nacional lo han convertido en una referencia clave para quienes buscan entender y preservar la esencia de esta icónica vestimenta. Hoy, don Alfonso nos llevará a descubrir los mitos y realidades que rodean al traje de charro, compartiendo su sabiduría y experiencias en este fascinante tema. Buen día, estamos en el programa de la Peña Charra. Los invitamos a que nos sigan a través de la página. Hoy tenemos la presencia de nuestro amigo investigador Alfonso Reséndiz, que nos va a hablar sobre el traje charro mexicano, mitos y realidades. Y como dice el dicho, hay que ver aprendiendo y aprender viendo. Pues los invitamos a que nos acompañen para que todos aprendamos más de lo que nos gusta, que es la charrería. Bueno, yo les doy la bienvenida a toda la gente que nos está viendo, a los grandes amigos de la Peña. Y pues bueno, creo que tenemos un tema sumamente importante y como dijo Neto, vamos a aprender todos. Los invitamos también que nos vean, que nos acompañen sobre esos temas de los orígenes de la charrería y del traje. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy acompañados aquí con nuestro compañero y amigo de la Peña, el licenciado Alfonso Reséndiz Núñez, escritor, actuario de profesión, y nos va a platicar sobre los diferentes, el tema de los diferentes atuendos que se tiene, su relación con su cimiento, que decimos que o está dicho o platicado o escrito durante mucho tiempo, de su similitud con los atuendos europeos, y donde él nos va a platicar aquí, nos va a despejar pues dentro de la plática todas estas dudas. Bienvenido, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Mucho bienvenido. Pues muy buenas tardes, bienvenido Poncho, bienvenido compañeros charros y bienvenido al público que nos hace favor de ver este programa de Peña Charra. Bueno, habíamos hecho aquí un pequeño ejercicio para tratar, Poncho, de realmente ubicarnos en lo que es el tema y que puedas desarrollarlo con toda la libertad posible, ¿no? Por aquí tenemos algunas preguntas, ¿vale? Unas preguntas de nombre de nuevo proyecto que tienes ahorita trabajando. Bueno, el título del proyecto como tal es México y España y sus trajes hasta derivar en el traje de charro. Ese es, digamos, el título que está registrado en los derechos de autor, ¿sí? Pero, pues para que nuestros compañeros del público lo entiendan, es ver hasta dónde nuestro traje de charro deriva realmente del traje salmantino. Esa es la esencia, digamos, de la investigación. Claro, yo sumaría a la inquietud que siempre hemos visto, que hemos platicado aquí con Alfonso, sobre lo que ya está escrito, que se manifiesta, y sí quisiera yo ser muy enfático en el tema de que la gente, la mayoría de las personas, estamos en el tema de que todo el atuendo y muchos de los arreos como tal son heredados de España. Y realmente todas las pláticas que hemos tenido con Alfonso es de que él ha ido bajo su investigación deslindando pues cosas que en un momento dado se han hecho un mito, porque realmente si nos vamos a la cuestión bibliográfica, la gente no lo ha sustentado más que en dichos que tienen históricos. Efectivamente, bueno, si nos vamos a lo que se ha escrito en la literatura charra, el primero que escribió sobre esto de que el traje de charro y el charro en general deriva del charro salmantino fue don Carlos Rincón Gallardo.
Pero yo encuentro en esa misma literatura charra por lo menos 3 posturas. Está la de don Carlos Rincón Gallardo, que dice que derivamos directo del salmantino. Otra del señor Ballesteros, que nos dice que ese es un desarrollo totalmente mexicano, tanto la vestimenta como la propia evolución de los ejercicios de la charrería, ¿no? Entonces, digamos que están en los dos extremos, uno que sí deriva de Salamanca y otro que es nacido en estas tierras. Y hay una intermedia, en donde, entre otros autores, está don Roberto Islas Carmona, que dice que sí puede derivar de los españoles, pero que aquí se hicieron muchas adecuaciones. Entonces, bueno, cuando uno lee esas 3 posturas, ¿cuál es la buena? ¿Sí? Y si tú buscas a profundidad lo que dijo don Carlos, lo escribe en un parrafito, sin ningún sustento, sin ninguna cuestión, así que no, pues yo me baso en esto y esto y esto, y entonces acá. Oye, igual nosotros, también así. Y yo eso es lo que te preguntaría, que la inquietud de nosotros hacia ti. Bueno, ¿cuál fue lo que tú te planteaste de toda esta situación para decir, a ver, voy a desarrollar este tema tal cual? O sea, bueno, ya conociendo esas 3 posturas, dije, bueno, tengo que investigar cuál es la buena, ¿sí? Y es posible que ninguna de las dos resulte buena, como en todo proyecto de investigación, ¿no? Entonces, pues tuve que plantearme, a ver, ¿realmente deriva del de Salamanca o es mexicano? ¿Realmente el charro viene también de Salamanca, España, o son dos cuestiones completamente diferentes? Esa era, digamos, el gran tema de investigación. Luego había, o hay dentro del ambiente del charro, gente que dice que también nuestros alamares y nuestros adornos de los trajes, pues son de influencia árabe, morisca, ¿no? Entonces, a ver, realmente la influencia de los árabes que estuvieron dominando España durante muchos años, realmente dejaron esa influencia como para que nos haya llegado hasta acá, ¿no? Entonces, que empiezas a elaborar todas estas preguntas de investigación y pues a buscar información, ¿no? A buscar información para ver... ¿Y qué te encontraste, pues? Bueno, es un tema que me costó mucho trabajo desarrollar, porque bueno, no soy especialista en vestimenta, no soy especialista en pintura, en obras de arte, ¿no? Entonces empecé a leer tesis que hayan investigado sobre la vestimenta mexicana y también tesis que hubieran escrito sobre la vestimenta española. Por desgracia, hay muy poquita o nada, digamos, que haya investigado específicamente sobre el traje de charro. No encontré una sola tesis que hubiera ni en México ni en España sobre los trajes de charro, ni para los de Salamanca ni para los mexicanos, ¿no? Entonces, acá es otro gran reto con el cual me encuentro, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? Acudí al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y corrí con mucha suerte, porque bueno, empecé ahí a recopilar las tesis sobre esto y hice la pregunta, ¿quién está haciendo investigación sobre la vestimenta? Ahí me dijeron, no, fulano, sutano, ¿no? Me encontré con 3 personas que están haciendo investigación sobre la vestimenta. Les pedí que me pusieran en contacto con ellos, me dieron sus correos electrónicos, me dieron sus extensiones telefónicas de allá del instituto en la UNAM, les llamé, pero no tuve suerte, ya entré en contacto después por correo. Y ellos me estuvieron orientando. Bueno, pues revise este libro, revise esto otro, vaya a tal parte, revise por acá. Y bueno, para resumir, les puedo decir que pude yo encontrar hasta en las enciclopedias de arte, ¿sí? Sobre lo que está en España en los diferentes museos, pues ahí algo referido a cómo se vestían los españoles de ciertas épocas. Me hacen la alusión de que hay unas pinturas, unos dibujos que le regalaron al emperador Carlos V, los primeros dibujos que tienen alguna vestimenta de Salamanca y de Andalucía. Pues esos son, y esos nos remiten al siglo XVI, 1516, se hacen esos dibujos y se los regalan, son dibujos hechos a mano, se los regalan a don Carlos V. Y ahí entonces dije, bueno, esto me da una pauta porque hay un paralelismo en la fecha.
¿no? Si recordamos cuando se conquista la Gran Tenochtitlán, cuando nos llega la vestimenta española, pues es por esos años, ¿no? Aquí llegan los españoles a estas tierras en 1519, y bueno, pues 4 o 5 años que hubiera sido antes allá, pues es perfecto, ¿no? Claro. Entonces ahí tomo ya un primer punto de arranque. A ver, ¿cuál era la vestimenta en España, en la zona de Salamanca, en la zona de Andalucía, para esos primeros años? Y entonces ya después de ahí voy arrancando poco a poco, ¿no? Oye, Poncho, a mí me... Acabamos de terminar el Nacional el día de ayer y escuchando la narración de los compañeros locutores, se escucha mucha información que la hemos venido arrastrando. ¿Cómo has logrado tú meterte a investigar en estos libros? ¿O cómo lo has hecho? Mira, bueno, aparte de estas 3 posturas que les comentaba yo, por desgracia hay muchos videos, ¿sí? A alguien se le ocurre elaborar un video con algo que se le ocurrió o con algo que se encontró por ahí o que escuchó a otra persona, entonces elabora un video, pero igual sin ningún sustento, ¿no? Hace poquito circulaba un video muy fuerte en las redes sociales sobre el sombrero, ¿sí? Y nos decían que este era un sombrero de origen berebere y que lo habían heredado los bereberes cuando estuvieron en la zona de Salamanca y de ahí vienen todos nuestros sombreros, ¿no? Bueno, pues yo encuentro que no es así, ¿sí? En estas pinturas, en estas tesis que fui leyendo y recopilando, pues me encuentro que no es así. Ahorita vamos a ver algunas imágenes para entrar específicamente en esto, porque ya el sombrero se usaba. Acá hay culturas prehispánicas que usaban sombrero, visitando museos, visitando colecciones que está en el Museo de Antropología, en el Museo de Tula o en los museos de Mérida, me encuentro figurillas de barro de personajes con sombrero. Ya tocados. Ya tocados. Y luego, las cartas de relación que le escribe don Hernán Cortés al rey Carlos V, también describe vestimentas de la zona que se va encontrando Hernán Cortés cuando va visitando los diferentes pueblos. Y dice, en este pueblo se visten así, 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 las mujeres de huipí, los hombres con su taparrabo, y dice, y algunos van tocados, ¿sí? O sea, y se refería a que usaban algo en la cabeza, y no, por desgracia, todos los dibujos que nos han mostrado en los libros de historia, pues nos refieren que iban nada más con plumas, ¿no? Pero Hernán Cortés seguramente que no se refería a eso, porque también dice, separándolo de la palabra tocado, dice, bueno, pues venían con unos penachos muy vistosos en la cabeza, entonces está claramente la separación entre penacho de pluma y otro tipo de sombrero para la cabeza. Okay. Yo escuché ahora, y vuelvo a recalcar, de todos los narradores que estuvimos escuchando, informaciones como esa. Una de ellas donde hablaban de que realmente el sombrero llega con los españoles. Así es. Entonces, bueno, es muy importante que realmente los conocedores de charrería, los que nos vamos a la charrería, pues tengamos esa historia. Pues sepamos fundamentalmente el hecho de que creo que, porque estuve oyendo ese tipo de temas, igual que mucha gente, el asunto es de que yo creo que lo oyen en alguna información y se transmite una información sin sustento, a menos de que me equivoque y que alguien se vaya a comunicar y que nos digan, oye, yo estoy haciendo este comentario por esto y por esto y por esto, que es cosa de la que el tema de lo que estamos hablando con Poncho, que estamos hablando de sustentar de manera en textos y gráfica lo que vamos diciendo de la evolución. Sí, miren, si gustan, entramos en materia y vamos viendo algunas imágenes. Vamos a ver una primera imagen que se refiere a estos dibujos que les mencionaba yo, que se los obsequiaron al emperador Carlos V. Esa primera imagen es justamente de un personaje, obviamente no es un charro, pero es una persona que se dedica al campo, puede ser un agricultor, va claramente con una yunta, un arado, que es de madera el arado, o sea, estamos hablando de 1516, así cuando elaboran estos dibujos, es un arado de madera,
Pero la vestimenta del personaje que está ahí, pues es igual como se vestían nuestros indígenas, es ropa de algodón, de manta, ¿sí? No trae pantalón, no trae más que casi un taparrabo y una camisa de algodón, ¿sí? Entonces, para 1516, claro. Y esa es la vestimenta que dicen que les heredaron los moros en España. Entonces, ahí está, ¿cuál era la vestimenta en ese primer momento de España en el siglo XVI, 1516? En la siguiente imagen está otro personaje, ¿sí? También en el campo. Corresponde a la zona de Andalucía. Pareciera ser, digamos, por el dibujo, como es, me da la impresión de que es una trilladora, ¿sí? O una rastra, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos instrumentos de labranza del campo, ¿sí? Igual pues, están tirados por unos caballos, ¿sí? O como lo hacían en las noches. Como lo hacían en la trilla del grano, allá no había maíz, había trigo y cebada, pudiera ser la trilla de alguno de estos granos, ¿no? Entonces, pero también otra vez la vestimenta, ese sí ya trae un pequeño sombrero, pero la vestimenta, la ropa, según las descripciones que están en esos dibujos y que me auxiliaron también estas investigadoras del Instituto de Investigaciones Estéticas, es ropa de algodón, es ropa de manta, ¿sí? Otra vez es la ropa de manta. La siguiente imagen es una mujer que también trae unas medias, trae unas sandalias, trae un turbante, ¿sí? Pero igual otra vez trae lo que le podríamos llamar el calzón, ¿sí? Es de manta, igual la camisa de manta, ¿no? Esas eran la vestimenta tanto del hombre como de la mujer. Y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a hacer esta investigación, yo me imaginaba, a pesar de que hemos visto imágenes en las películas o en los libros, que había una diferenciación de cómo se vestía un hombre y cómo se vestía una mujer desde que empezó a usar ropa el hombre, ¿no? Pero no es cierto. Dicen los investigadores que apenas en el siglo XIV y XV se empieza a dar la diferenciación de la vestimenta entre hombre y mujer, ¿sí? Fíjense qué tardío es esto, ¿no? Claro. Todos, y las películas de los romanos, las películas de los griegos, pues los vemos con sus túnicas, tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces apenas en el siglo XIV y XV se empieza a dar la diferenciación. Estos dibujos son del siglo XVI, ¿sí? Ahí están claramente estas imágenes prehispánicas que corresponderían, otra vez, insisto, a la fecha más o menos en que fueron elaborados los dibujos para los españoles, en donde están las figurillas indígenas con sombrero, y trae 3 tipos diferentes de sombrero, ¿sí? Unos de copa muy alta, unos de ala más ancha, ¿sí? Otros de ala más reducida, pero esa es una muestra clara, yo digo, esa es una prueba de que ya había sombreros en este territorio, ¿no? ¿Dónde están esas figurillas? Mira, 2 son de la cultura maya, están en el Museo de Mérida, y otra está de la cultura tolteca, en el Museo de Tula, ¿sí? Y hay otras figurillas, no las puse aquí todas, pero hay otras figurillas que están en el Museo de Antropología también, en donde también hay personajes que traen sombrero. O sea, ya con esto estamos asentando que definitivamente los nativos ya estaban por tocar. Así es, ya estaban por ya había sombreros. Y parece ser que por las diferentes regiones había diferenciaciones. Es correcto. Claro. Pero fíjate, aquí tocamos algo muy interesante, que es precisamente una persona como Poncho que se va a investigar, porque hay veces que oímos, por ejemplo, ahorita los comentarios de algunos locutores en el Congreso, algo, pues, que de repente oyeron o leyeron o algo, y luego hay mentiras que de tanto repetirlas convierten o terminamos aceptándolas como verdades. Entonces, precisamente esta es la labor tan interesante, tan poco reconocida y mucho menos apoyada de parte de las gentes que se dedican a esto, a los historiadores. Poncho lo ha hecho por el amor que le tiene a la charrería, por sus orígenes charros, pero pues precisamente esto lo ha obligado a ir al archivo histórico, a las bibliotecas de la UNAM, etcétera, etcétera, y todo esto significa un tiempo y significan recursos económicos para poderlo hacer. Entonces, y esto nos viene también a, vamos a decir, reforzar
con los 2 primeros libros que tiene Poncho, de los primeros herraderos que ya lo tiene publicado, y el que nos está ocupando ahora del traje charro, con la modificación de si se le debe a Maximiliano o no, que ya nos hablará Poncho de ello, y un tercer libro que tiene en el horno, que va a ser los símbolos de mexicanidad. Entonces yo quisiera, Poncho, que nos tocaras de manera que fuera breve, qué dificultades has encontrado para poder acceder a esos centros históricos, para contar la información, y además, pues, el problema que es obtener recursos, obtener el interés de alguna institución o de alguien para que patrocinen precisamente a gentes como tú que se dedican a la investigación, y entonces sí tener realmente algo verídico, algo que esté sustentado en hechos reales, y que no estemos inventando cosas, ¿no? Así es, así es. Yo nada más sumaría a lo que planteó ahorita Ernesto. ¿Qué tan importante? Porque estuvieron diciendo, y a mí se me hace interesantísima la cantidad de dispositivos que estaban conectados viendo el evento, y que son gente que no necesariamente es México, que se está viendo, y que la gente quizá no está valorando el hacer un comentario sin un sustento real, lo que le estás dando a cualquier persona que dice, yo lo oí, que dijeron que así es. Entonces, desconozco de dónde tienen ellos un dato, ni lo estoy criticando de otra manera, pero creo que la federación, la institución, es la que debería de tener la precaución que tuviera ese sector, para que el canal de difusión y de conocimiento de toda la gente que está involucrada en transmisión, en jueces, en locutores, en todo lo que se vive día a día, estuvieran preparados con el tema, el conocimiento de algo que nos gusta. Digo, independientemente de lo deportivo, pero valiosísimo el conocimiento personal de las cosas. Sí, ahora yo entendiendo que nuestra máxima institución dentro de la charrería de la Federación, pues debería de haber una Secretaría de Cultura. Sí la existe. Pero una Secretaría de Cultura que se acercara precisamente con los investigadores, y que la comunicación la canalizaran a quien la tienen que hacer, que son los cronistas, pero ya con algo muy tangible. Porque ahorita efectivamente todo el mundo agarramos de donde. Así es. Sí, mira, pues hay hasta alrededor de 25 escritores ya que han publicado cosas de la charrería. Yo empiezo a investigar sobre este tema para buscar qué tan cierta era la aseveración que se había hecho en todas las publicaciones de historia de la charrería, en donde nos decía que el primer permiso para que los indígenas montaran a caballo había sido en 1619, ¿sí? Que esto, el primero que lo escribió fue don Leovigildo Islas, y luego ya se siguieron todos, hasta el más reciente, Octavio Chávez, afirmando que ese era el primer permiso, ¿no? Entonces, si uno revisa, digamos, en la línea de la historia, si los toros llegan y los caballos llegan a estas tierras en 1521, 22, 23, ¿sí? ¿Cómo es posible que más de 80 años, casi 100 años después, se den los primeros permisos para que los indígenas les ayuden a los españoles a manejar el ganado? Esa era una primera pregunta, y con esa primera pregunta pues, salió este libro, el de los primeros herraderos, y encuentro que no fue así. Por fortuna, los primeros permisos se dan en 1536, o sea, justo 15 años después de que empiezan a llegar los españoles acá, ¿no? Y nos habían dicho que les habían dado permiso para que arriaran chivas y borregas, ¿no? Porque había que traspasar de una hacienda a otra, de Santa Lucía a otra hacienda de Pachuca, cientos o miles de cabras y de ovejas, ¿sí? Y allí fincaban el nacimiento de la charrería. Digo, pues a mí nunca me enseñaron a charrear con chivos y borregos, ¿no? Yo le quitaba cuando era niño a los borregos, pero eso es otra cosa, ¿no? Ya cuando me vistieron de charro, no hacía eso con los borregos o con los puercos, ¿no? Ya tenía que montarle un becerro, un caballo, etc. Entonces, bueno, pues, justo me encuentro eso, y contestando un poquito a la pregunta que hacía Neto,
Yo ilusamente pensé en aquel entonces que si iba yo al Archivo General de la Nación y decía voy a investigar de charrería, me iban a entregar una caja que estuviera clasificada así, Charrería. documentos de charrería. Y pues no, joven, aquí no hay. Bueno, entonces, pues ¿qué hago? Otra vez a preguntarle a los amigos historiadores, a ver cómo le puedo hacer, a platicar con ellos, a ver qué quieres hacer, etc. Ve reparto de tierra y ve ganadería. De eso sí vas a encontrar mucho. Ah, pues ok. Entonces ahí voy y empiezo a buscar, a ver los repartos de la tierra, cómo se fue dando, qué medidas daban para las estancias ganaderas o las haciendas, quién trajo los primeros ganados, quién trajo las primeras reses, los primeros caballos, cómo se ven, en dónde se establecieron, etcétera, ¿no? Ya, agarré un hilo conductor, ahí ya, ahora sí ya empecé a encontrar material adecuado, y de ese material salió este primer libro, ¿no? De los primeros herraderos. Y bueno, pues he seguido investigando porque este primer libro hablaba solamente del siglo XVI, de 1520, digamos 1521, que llegan los primeros caballos, hasta 1600. Mi idea era hacer un gran libro desde aquellos años hasta la época moderna, pero se nos atravesó en aquel entonces la pandemia y ya me tocó con mucho material ahí y a mí ya se me quemaban las habas para darlo a conocer, ¿no? Entonces, bueno, conté con el apoyo del gobierno del estado de Querétaro para imprimir este primer libro y lo corté a 1600. Pero ya tenía mucho material ahí guardado, de 1640, 1650, casi llegaba a 1680 el primer paquete de material. Pero siguiendo con la investigación, así año con año, llegué a los principios de 1900, entonces yo dije, bueno, le voy a cortar hasta el nacimiento de la federación. Cuando nace la federación, porque ya después empieza, más que nada, ya el traje de charro ya está definido, las vainas charras están definidas, ya está todo más o menos armado. Y ya después estarme peleando quién fue campeón acá y quién allá, y que si el remate de y que si la cola acá, etc. No, eso ya no, había dicho yo hasta 1630, 35 con el nacimiento de la federación. Pero pues empiezo vete a 1500 y vete a 1550 y vete a ver cómo estaba la vestimenta acá en España y en México, y ya había sombreros, y a ver, y de qué hacían los sombreros, etcétera. Entonces, pues ahí, por fortuna, encuentro mucho material en las bibliotecas, mucho material en el archivo histórico, y pues ya de lo que he encontrado ahorita y de lo que he pasado, ya como para darle cuerpo, pues llevo aproximadamente 250 cuartillas escritas. Creo que ya no puede ser un capítulo, ¿no? Entonces será un nuevo libro, ¿sí? Será un nuevo libro específicamente sobre la vestimenta. Pues esa era así las odiseas de empezar a investigar, y hablando de tiempo, si para buscar la información de este primer libro, yo me arranco los últimos meses de 2016, para este primer libro me tardé casi 5 años, esto lo saco en el 21, ¿sí? Entonces, si bien se había avanzado con más material, etcétera, pues ahí le he seguido. Entonces ya estoy hablando de que estoy juntando ya 8 años de trabajo de investigación, ¿sí? Oye, y ahorita me salta mucho la idea de que siempre hemos hablado que la charrería es nuestra cultura, ¿no? Y la cultura viene, como estás desarrollando, con la vestimenta, con los herraderos, con la silla, con los inventos, todo eso, ¿no? ¿Y cómo es posible que no tengamos un cauce real donde pudiéramos llegar, no al nombre charrería, sino a lo que es la cultura, la evolución de la cultura del hombre mexicano, que es básicamente la charrería? Pero bueno, creo que nos hemos salido mucho, regresamos. Porque así realmente, siempre. si te remontas la situación hasta del nombre charro que viene también de origen, ¿no? O sea, tampoco es algo que haya surgido aquí ni mucho menos, ¿no? Pero yo te planteaba de que sí ir viendo, a mí me gustaba el tema
de ir haciéndole claro a nuestros amigos que nos ven, que nos fuéramos un poquito en orden en cuanto para no divagar mucho sobre el traje y que nos pudieran seguir o seguir a Poncho en función más o menos a esto. Entonces, digamos, hay dos cuestiones que con ese par de imágenes que hemos visto, 3 imágenes que hemos visto hasta ahorita. Primero, cuando llegan los españoles a estas tierras, no había una vestimenta como tal definida en España. Primera cuestión. Segunda cuestión, el sombrero ya se usaba en estas tierras, ¿sí? Entonces, son 2 cuestiones que creo que hay que dejar muy claras, ¿sí? Y ahora sí, vamos a seguirle la historia de España, cómo va avanzando desde 1520, 1516, hasta 1810, que México se emancipa de España, ¿no? Cómo evoluciona su vestimenta y cómo nos hacen a los mexicanos también usar la vestimenta española. Porque también allá hay muchos mitos. No es que a los indígenas no se les obligó a vestir, claro que se les obligó. Los primeros frailes, casi como pecado mortal, ¿no? los vistieron, claro, los visten de manta, pero todos les hacen usar la vestimenta que se usaba en España, ¿sí? Se visten de manta, con camisa y con calzón, y ahí se quedan. Entonces vamos a ver así un repaso muy rápidamente de vestimenta que la hemos visto en las pinturas, la hemos visto en los retratos, por ejemplo, de los virreyes, ¿sí? Unos cuellos con unos cosas aquí almidonadas de tela, pero que podían ser también de cartón, ¿sí? Que le llamaban golilla o le llamaban lechuguilla, ¿sí? Esa vestimenta fue obligatoria en España, pero no nada más para la clase alta, no nada más para los monarcas, sino para todo mundo, ¿sí? Me encuentro en los libros de historia que revisé que incluso en el campo se usaba esa golilla y esa lechuguilla, ¿sí? Estos cuellos así y puños acá, los hicieron a los campesinos usar esa vestimenta, ¿sí? Lo único que diferenciaba del rey y el campesino, digamos, era la clase de tela que se usaba. Mientras que los reyes podían usar paños finos, pues el campesino usaba manta o usaba jerga, ya se empezaba a fabricar la jerga desde aquellos años, ¿no? Entonces, era lo que diferenciaba, pero la vestimenta era igual. Este historiador dice que esa vestimenta, pues lo único que provocaba era la flojera en los trabajadores, en los obreros en general, ¿no? pero más en los trabajadores del campo. La incomodidad, imagínense, la tengo que cuidar porque si viene el capataz, el supervisor, etcétera, pues no la traigo, me va a castigar. Entonces, bueno, seguramente se la quitaba para recoger el trigo, las cebollas, las patatas. Sí, claro. Y bueno, entonces dice este español, ¿a cómo debería dar su manojo de cebollas este campesino, ¿sí? Si tiene que cuidar toda su vestimenta? Pues seguramente la va a apreciar más que muchas familias de trigo. Oye, y un poquito de un comentario así muy breve, medio alusivo. ¿Qué les parecen esos moños que se manejan ahora, corbatas ya armadas de moño, con esos horribles plásticos y parecen a las bolitas? Así es, estamos pareciendo a esto. Así, ¿no? Una cosa. Sí. Entonces, bueno, hubo disposiciones desde la reina Isabel que, primero, les prohíbe a los españoles usar la vestimenta que fuera musulmana, ¿sí? Ya sea de los bereberes africanos o de los árabes, ¿no? Por la conquista de los territorios que se da, etcétera. Entonces empieza las primeras disposiciones de la reina Isabel se emiten en 1477, prohibiendo las vestimentas de los moros. Después hay un proceso ahí que incluso los expulsan finalmente a principios del siglo XVII a los moros, pero de la reconquista de toda la zona que dominaban los musulmanes, pasan casi 100 años y hay una serie de disposiciones que va emitiendo primero la reina Isabel y luego ya los reyes católicos y luego sus sucesores, la reina Juana y luego Carlos V y todos los demás, ¿no? Que les llamaron pragmáticas del vestuario, ¿sí?
Y ahí, en esta imagen, estamos viendo la portada de una de esas pragmáticas. Era toda una publicación de cerca de 80 páginas, ¿sí? Que contenía eran como los patrones, digamos, los códigos. Los códigos de la moda, cómo se debía cortar un pantalón, cómo se debía cortar la casaca, la camisa, como los patrones de la moda. Si vemos una revista de modas hoy, hagan de cuenta eso, ¿no? Y donde yo encuentro, esta es la portada de una de estas publicaciones de las pragmáticas de ya el siglo XVII, después de que expulsan a los moros allá, ese corresponde a 1618, y la prueba de que se aplicaba en toda España. Bueno, la portada dice que se tiene que aplicar en todos los territorios españoles, pero también los que están en ultramar, o sea, todos los territorios de América, ¿verdad? Y la prueba de que sí se aplicaban es que vienen, por ejemplo, para el caso de los territorios españoles, las medidas en vara, ¿sí? Y aquí viene la vara castellana, la vara valenciana, la vara sevillana, la vara salmantina. O sea, entonces había diferentes medidas en cada región, no era una medida universal. Si bien se usaba la vara, era la denominación, pero las medidas correspondían a cosas diferentes, ¿no? Entonces, y ahí en esa misma publicación, cosa chistosa también y sorprendente para mí cuando la descubro, empiezo a leerla y vienen las definiciones de las prendas y aparece por primera vez en la vestimenta, tanto española como para los territorios de América, la definición de un gabán, ¿sí? O sea, este gabán que nosotros decíamos que era una prenda netamente mexicana, que tenía orígenes prehispánicos de las tilmas españolas, pues resulta que no, ¿no? También viene, por lo menos el nombre, aunque el corte era diferente, ¿sí? Allá lo usaban con un gorro y con mangas, ¿sí? Pero bueno, pues ahí está la definición de gabán, ¿sí? Entonces, ahí está, y es, digamos, una prueba irrefutable de que sí se aplicaba en todos los territorios que dominaba la corona española. Si vemos la siguiente imagen, esta, a ver, déjenme pongo, ya. Ahí está un soldado español que nació en Francia, pero que se crió en España. Desde los primeros años lo criaron en España, y esta imagen corresponde ya casi a finales del siglo XVII. Trae botas, de las que aquí en México conocemos como bota de campana, la que usaban nuestros participantes en la independencia, nuestros chinacos, ¿sí? Trae las botas de campana, trae un sombrero de ala muy ancha, ¿sí? El sombrero no lo trae puesto, lo trae en la mano, trae unos pantalones abombados, ¿sí? Sujetos hasta la rodilla, ¿sí? Pero digamos ahí empezamos ya a encontrar vestimentas que se van pareciendo a las que se usaron posteriormente acá. Este señor, ese sombrero grande de ala ancha, surge de la guerra entre Francia y España a mediados del siglo XVII, la famosa guerra de los 30 años, que duró casi 30 años, 29 meses, ¿sí? Y le llamaron la guerra de los 30 años, y lo usaba un general francés de los ejércitos, que era el Monsieur Chambert. Entonces a los españoles, cuando lo hispanizan a este general, le copian el sombrero y le llaman chambergo, ¿sí? Y ese es el antecedente más remoto que yo he encontrado ya a nuestros sombreros de ala ancha. Si bien el sombrero ya se usaba acá, pero el sombrero de ala ancha, entonces es una adaptación o una evolución de ese sombrero chambergo. No es del sombrero salmantino. O sea, ahí está una primera cuestión: el sombrero salmantino nada tiene que ver con ese sombrero chambergo. Después regresaré a esto del sombrerito y del video, porque tengo una fecha contundentísima que no les van a gustar a nuestros amigos ni salmantinos, y menos a los que han escrito acá de que provenimos de ellos, ¿no? Pero bueno, ahí está el antecedente del sombrero de ala ancha, y hay muchas imágenes que encuentro en pinturas, en dibujos, en libros de historia, de que así se vestían en Salamanca, en Sevilla, etcétera, etcétera, con ese sombrero chambergo. Las pinturas de castas que se elaboran ya acá en México en el siglo XVIII, hay muchos que traen el sombrero chambergo,
Esta otra imagen es de una chaquetilla que es también ya de finales del siglo XVII, y ya no es la chaqueta larga, casi que llegaba hasta la rodilla, ¿sí? Ya es una chaquetilla recortada más o menos a la cintura, y en esos libros de las pragmáticas que veíamos hace rato, vienen los patrones de cómo cortar y cómo fabricar una chaqueta, no le llamaban chaquetilla, le llamaban chaqueta, ¿no? Del francés chaquet, ¿sí? Entonces, otra vez, otro es influencia francesa, ¿no? Chaquet, chaquetilla, ¿sí? Pero lo interesante, perdón, lo interesante de esta, tal vez no se alcance a apreciar a la distancia, pero si nos acercamos a esta, es que tiene muchísimas aplicaciones esta chaquetilla o chaqueta, ¿sí? Como las que usamos ahora en nuestros trajes de charro, ¿sí? Tiene unas guías de hojas de parra, ¿sí? ¿Sí? Elaboradas ahí, aparentemente del mismo material que está elaborado la chaqueta, que es de gamuza, ¿sí? De antílope. Ahí tal vez se alcance a apreciar un poquito más. Todas las mangas y el frente de la chaquetilla trae esas aplicaciones sobrepuestas, digamos, cosidas encima. Entonces, pensaríamos que la influencia no viene en el atuendo mucho del español, sino viene francés también. A los españoles también les llegó lo francés, y los españoles no lo pasan para acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, luego, nuestro famoso pantalón de tapabalazo, ¿sí? Este pantalón que sí lo vemos vestido en nuestros rancheros, en nuestros chinacos, ¿sí? Los soldados de la independencia con las botonaduras a los lados, etc. Bueno, resulta que también es francés, ¿sí? También es de origen francés, de la misma época. A ese pantalón los franceses le llamaban culotte, ¿sí? Y el objetivo, digamos, el corte de ese pantalón es que traía una sobretela al frente, a la altura de la entrepierna, ¿sí? Que se abrochaba en la cintura. Para quienes han leído el libro de Rubén González, que nos habla de la fundación de la Nacional, él dice que en 1808, 1800, no recuerdo exactamente la fecha, los charros salmantinos usaban ese pantalón. Y entonces, gran coincidencia con México, pero ahí se queda y no le investiga más atrás. Pues, si le investigamos más atrás, claro que hay coincidencia. ¿Por qué? Porque era obligatorio decirse así, las zonas del campo, ¿sí? Los antecedentes son franceses. Así es, el antecedente es francés. Las condiciones que pone el rey el rey Luis XIV, fue que el rey de España le cediera en dote a una princesa española. Entonces se casa uno de los hijos de Luis XIV con esta princesa, y viene este príncipe que creo que es Carlos III, Carlos no sé qué, ¿sí? Pero trae una corbata muy parecida a las que traemos nosotros, ¿sí? Y entonces resulta que también la corbata es francesa, ¿sí? Esta corbata de moño, pues la adoptamos también de los franceses, ¿sí? A través de las disposiciones que se generan de vestimenta obligatoria. De vestimenta obligatoria, ahí está otra prenda, ¿no? Entonces ya llevamos, fíjense, el sombrero, ¿sí? La chaquetilla, el pantalón, la corbata. Ahí está otra pintura de otro príncipe español, que trae el mismo sombrero chambergo, pero lo levantan de las alas. Se levanta de las alas. Bueno, a ese sombrero, que es de principios del siglo XVIII, lo llaman sombrero de teja. ¿Por qué? ¿Cuál es la teja? Bueno, viene una cosa así, sale la otra y luego otra vez para acá, ¿no? Y así va, con onditas. Bueno, sí. Ese es el antecedente, para que no nos cuenten que ese sombrero de teja lo inventaron nuestros paisanos tejanos, ¿sí? Era sombrero de teja y se escribía con J, ¿sí? Y el tejano, pues ahora lo quieren escribir con X para diferenciarlo, pero ahí está otro antecedente de ese tipo de sombrero. Ahí está un traje, ese sí es netamente francés ya de principios del siglo XVIII, pero vean,
cómo lleva los adornos, muy parecidos al traje que trae Toño, o que tú traes, Octavio, ¿sí? Los adornos en la chaqueta, los adornos en el pantalón grequeado, ¿sí? También netamente franceses, ¿sí? Oye, vamos una introducción. Ahí estamos hablando del pantalón corto. Sí, ¿En claro. qué momento vas a llegar a eso? Voy a llegar para allá, sí. O sea, los franceses, los ingleses y los españoles, que eran los que dominaron el mundo, usaban el pantalón hasta la rodilla. ¿Sí? El pantalón a la rodilla se usó siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Sí? ¿En qué momento se empieza a diferenciar la vestimenta mexicana de la vestimenta española? Aprovecho tu pregunta y digo yo ahí, a 1760, bueno, 1759, ya siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, llega un virrey a estas tierras de la Nueva España, cuyo origen era francés, se había educado en Francia, pero después vivió en España, etc. Entonces el rey de España lo manda como virrey a estas tierras. No he encontrado la referencia, digamos, el sustento del por qué, pero sí encontré la disposición que este virrey autoriza a las gentes del campo en México a que usen el pantalón largo, ¿sí? A condición de que no se cierre, abierto de la rodilla hacia abajo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Hay una separación ya entre la vestimenta española, salmantina particularmente, para regresarnos al inicio, ¿no? Y el traje de chinaco o de ranchero nuestro, que ya usan el pantalón largo, pero sin abrochar en la parte de abajo de la pierna. Pero ya traían los botones y el cuello. Los botones del origen francés, del cuello, ya traían el cuello de la campana. No, porque como iba abierto debajo, a la hora que te sientas, no lo requerías, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está, se separa en 1760 aproximadamente con esa disposición del virrey. Estas son otras imágenes que están muy a propósito de las chaquetillas francesas. Son dos personajes virreyes. Ahí está, el de la derecha es el virrey de Croix, se escribe, es el que emite la disposición para que los campesinos mexicanos, las gentes del campo mexicana, los laborantes del campo le llamaban, ¿sí? No campesinos, sino laborantes del campo, los que laboran en el campo, usen el pantalón largo. A ese virrey también se viste con unas chaquetillas muy adornadas, con todas estas figuras que en Francia le llamaron de rococó, y que seguramente por aquí nuestras mamás, nuestras hermanas usaron ese tipo de adornos en los vestidos. Bueno, son franceses, y es lo que hemos copiado en nuestras chaquetillas, ¿sí? Y también los copiaron los españoles, desde luego, ¿sí? Ya ahí están imágenes de nuestros charros modernos, ¿sí? Cómo se parecen esas dos vestimentas que están ahí. Una es una chaquetilla de gamuza, con muchos bordados, muchos adornos de tipo francés, y la otra es una fotografía de don Carlos Rincón Gallardo, ¿sí? Con un traje también muy adornado, ¿sí? Tanto la chaquetilla como el pantalón. Ahora, ahí empezamos a ver, para el siglo XVIII, esos son personajes de Salamanca. Vean ustedes cómo se visten. Ahí está su sombrero chambergo, ahí está su capa, ahí está su pantalón a la rodilla, etcétera, ¿no? Entonces se visten igual. Si nosotros lo comparamos con las pinturas de castas que están resguardadas en por lo menos dos museos que los he encontrado, y hay una copia en el Museo del Castillo de Chapultepec, pero no son originales, las que están en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México y en el Museo del Virreinato de Tepoztlán, son pinturas originales. Ahí claramente vemos este tipo de vestimenta también de personajes de la Nueva España. Oye, Moncho, estamos con un poquito de tiempo de apresuramiento. ¿Sería posible hasta ahorita hacer un pequeño resumen? Porque ya nos queda muy claro que ya no venimos de los moros, sino que vienen con otra influencia. Entonces, ¿pudieses ahorita hacer un resumen del tema? Sí, cómo no. Sí, bueno, decíamos,
la vestimenta en España y en todos los territorios americanos fue muy semejante a partir del siglo XVI, que bueno, aparte cuando se da la conquista de los territorios americanos, ¿no? A partir del momento que llegan los españoles a estas tierras, porque traían la disposición de los reyes de España que así se tenía que vestir, que la vestimenta tenía que ser uniforme, digamos. Ahí entendí el concepto que me habían enseñado en la prepa, en la secundaria, del poder absoluto, porque eran reyes absolutistas y dominaban o querían dominar todo, hasta la vida privada de las personas. ¿Sí? Entonces, cómo te vistes, cómo te sientas a la mesa. El manual de Carreño. El manual de Carreño es una derivación o es una herencia de aquello, ¿sí? Porque las primeras disposiciones que emite la reina Isabel eran disposiciones para el comer, el vestir y andar en sociedad. ¿Sí? Entonces, ahí es una copia del manual de Carreño, de aquellas disposiciones de finales de 1490 más o menos. Entonces, sí, había un paralelismo, hay una gran influencia en nuestra vestimenta española, porque así lo mandaron los reyes. Pero en los diseños, en los adornos, etc., tenemos una influencia más bien francesa, más que porque los franceses la pasan a los españoles vienen para acá, nos cae de rebote, pero pues ese es el antecedente, ¿no? Los sombreros ya se usaban acá en estas tierras, no es cierto que empezamos a usar sombreros a partir de la llegada de los españoles, ya se usaban, sí, aprendieron nuestros antepasados, nuestros ancestros a fabricar los sombreros de lana, ¿sí? Los sombreros de fieltro, pero ya fabricaban sombreros. ¿De qué material? Seguramente de palma, de paja, de pasto, no sé, pero ya se usaban. Poncho, bueno, aquí nos damos cuenta cómo esta evolución ha sido de siglos. Y ya hablando propiamente de la charrería, del traje mexicano, como hoy lo conocemos, a mí me preocupa que antes, por ejemplo, los charros criticábamos a los mariachis que se querían vestir como charros sin serlos. Y yo creo que ahora los mariachis van a criticar a más de algún charro de quererse vestir como mariachi, porque ya se ponen flores, se ponen colores que no, rosas, amarillos, etcétera, etcétera, y en los sombreros charros igual. Ya hay veces que parecen pues más que casi que un pastel decorado y no un sombrero ancho. No sé cuál sea tu opinión. Yo creo que deberíamos de cuidar pues realmente lo que es el origen y lo que es la tradición, independientemente de que pueda hacerse nuevos materiales, etcétera, etcétera, pero yo creo que sí tiene que haber un mínimo de disciplina, porque si no, pues ya hoy te da vergüenza ya ver, o incluso las mismas bordados de las sillas. Pues a mí como charro que me gusta lo tradicional, la verdad me apena ya algunas modas, ¿no? Sí, mira, yo creo que aquí voy a aprovechar una frase que está muy trillada, pero que creo que se aplica. El que no conoce su historia, ¿sí?, está condenado a repetir todos los errores del mundo. Entonces no tenemos por qué regresar a 1500 o 1600, ¿no? Pero tener que cuidar esos orígenes, respetando la evolución, pero saber de dónde venimos, justamente, ¿no? O sea, los atuendos eran atuendos serios, ¿sí?, si bien en algunas ocasiones recargados de adornos, pero no si uno se fija en los colores, eran café, eran azul, marino, eran colores negros, ¿sí?, la mayoría eran negros porque la vestimenta española siempre fue muy sobria, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué no rescatar esa parte que sí nos da personalidad, ¿sí?, y lo vamos adaptando a la evolución? Porque desafortunadamente siempre en nuestra sociedad está el tema de querer traer algo más original que el otro. Entonces le van colgando y sumando, ahora yo le pongo acá, ahora yo le pongo, y eso ha sido lo que ha ido diversificando el atuendo. Claro, la federación, yo sí valoraba mucho eso, que para pertenecer y fingir como charro, o sea, tú por fuera te puedes vestir como quieras, pero si ibas a un evento charro y sobre todo si ibas a participar,
tenías que cuidar ciertos colores, ciertos principios, ciertas características que te daban acceso a poder competir y a poder funcionar como charro. Creo que en esa parte la federación, digo, es otro tema que dentro de todo lo que siempre criticamos, que la federación ha dejado de la mano eso. Y con tal de no meterse en problemas, pues que vengan como quieran, ¿no? Entonces no les pongo un obstáculo y entonces estás dando lugar a que cada quien se presente como. Así es. Mira, no sé si vieron una fotografía que circuló ahora en este campeonato nacional. Un charro, bueno, una persona medio vestido de charro, ¿sí? Con tenis, ¿sí? Adentro del lienzo, adentro de las instalaciones, con el otro grupo de participantes de las charreadas. Seguramente no iba a participar, pero pues hicieron mucha bulla y mucha difusión. Ahora sí ya no va a haber charros mal vestidos en los lienzos, y yo veo eso y digo, ah caray, ¿y quién se inventó ese reglamentito y quién no lo está supervisando? Pero, ¿sí? pero ahí yo voy a hacer hincapié en lo que decía Toño, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una máxima institución, que es la Federación Mexicana de Charrería. Y más que imponer, porque a mí como juez me toca muchas veces llamarle la atención a alguien y con la mano en la cintura te mandan al carajo y te dicen yo hago lo que quiero. Más que eso, yo creo que difundir precisamente la historia y un manual, como si es un manual de carreño, un manual de charrería, que sea parte de nuestra educación. Que la federación lo tenía, Octavio, realmente los estatutos te dicen la reglamentación de lo que está permitido de colores, de atuendos, de todo. Entonces creo yo que sí está, nada más habría que respetar, volver a lo que son los principios de que la ley es, que no digas que la ley es la ley, no, pues la reglamentación sí existe y sí habría que aplicarla. Una pregunta, a mi manera de ver, yo siento que el origen de la vestimenta charro debe ser lo más sencillo que se pueda, claro. puesto que venimos del campo, de labores de trabajo normal, entonces lo más sencillo, no te vas a meter a errar con una cabeza floreada y como la sacan ahora. La cosa es de que siempre ha existido el estatus en aquel y más en aquel entonces de lo que era el mandamás y lo que era no, y por eso están los diferentes trajes de charro para las diferentes ocasiones. Exactamente. Sí, digo, yo veo muy mal que alguien que se va a presentar a realizar las faenas charras, como dice Alejandro, pues son las faenas del campo y le debemos dar su trascendencia, su importancia a ello. No me puedo presentar a tirar piales o a jinetear, ¿sí? Con un pantalón de botonadura, bordado, etcétera, ¿no? Y sin embargo, ya se permite. Es que estaba bien claro, ¿sí? El atuendo de faena y el atuendo de gala, o sea, no tienes ni que descubrir. Sí, ya está. La descripción siempre ha estado en la federación. Y por eso de ahí se desprende la media gala con la botonadura, las tres mancuernas arriba nada más, para evitar que se enreden chaparras. Eso fue. Bueno, mira, por ejemplo, hay veces que me ha tocado ver que andan mayorales, que es la autoridad máxima dentro del lienzo, vestir sin chaparreras, con un traje con botonadura completa. Entonces no puede ser que el mayoral, que es el primero que tiene que observar el reglamento, pues esté violando el reglamento. Oye, y el reglamento, porque me ha tocado la situación, el reglamento te lo dice. Para entrar al lienzo tienes que traer chaparreras. Así es. Y la discusión de siempre, oye, pero pues si yo vengo a lucir mi botonadura, pues no vienes a hacer faenas. Te invito a baile la próxima semana. Voy a hacer el tema de que siempre platico yo respecto al sombrero, que la gente te dice, no, es que aunque esté yo sentado en un lugar cerrado, tengo que usar, porque para eso me costó el sombrero. No, el sombrero tiene un protocolo y si estás en un lugar cerrado y estás, bueno, pues no lo traes, porque es más vestido de charro. Así es. Oye, ¿por qué no dejamos pendiente? Claro. Porque creo que los tiempos se nos han terminado, dejamos pendiente, seguimos con esto, porque además está muy, muy interesante
y yo creo que nos va a dejar una enseñanza. Y aparte invitar a la gente que ojalá vean este programa y si les queda inquietud que pudieran participar con preguntas al respecto, que ya sabemos que no es en vivo el programa, pero si nos hacen favor respecto a este que se publique, generar sus comentarios para que se pudieran ¿Y tomar. dónde pueden comunicarse? Es que en la difusión ahí está para hacer comentarios en los videos. Bueno, Pues muchas gracias por el espacio, la oportunidad, la paciencia. A mí me apasiona el tema y como les decía, pues, he escrito mucho, he investigado mucho y da para más, ¿no? Entonces yo estoy a la orden, lo podemos continuar cuando ustedes así lo dispongan. yo creo que te agradecemos y te comprometemos. Claro. Pero aquí no puedes dejarnos a medias. Entonces, No, sí, todos agradecidos contigo, Poncho, ahora sí que de comentarnos todo lo que has aprendido y todo lo que te estás escribiendo y la fortuna de tenerte dentro del grupo de La Peña. A todos los demás, pues de mi parte, muy agradecido. Bueno, pues nada más agradecerle a Poncho y realmente pues reconocer en él un verdadero maestro, porque pues muchos se podrán ostentar el título, pero para ser maestro pues hay que estudiar y hay que investigar. y más de viejones como nosotros, que ya estamos todos viejos. Aunque ya aprendamos poco.